RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora queremos darle la bienvenida y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, él es el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, en su momento ha sido ministro de Energía y Minas. Mi estimado ingeniero Carlos Herrera, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, muy gentil. El gusto es para mí, señor Hernández. Muchas gracias. Como siempre, un placer poder conversar con usted. Le voy a pedir que nos ayude un poco a entender lo que está ocurriendo, ¿no? Primero, el presidente del Consejo de Ministros advirtió a través de su cuenta Twitter, ¿no?, que si Camisea no renegocia el reparto de sus utilidades, el gobierno va a nacionalizar o recuperar los yacimientos, ¿no? En horas de la noche tenemos una versión del presidente diciendo que cualquier cambio que se haga se hace en el marco constitucional, ¿no? Le hago paréntesis, ¿por qué? Porque estamos frente a un contrato ley, ¿no? Estamos frente a un proyecto que, en definitiva, de una u otra manera está sujeto al marco legal, ¿no? ¿Cómo interpreta usted toda esta situación? Sí, yo le agregaría un tercer hecho, un tercer antecedente, ¿no? Que la visita del presidente a México y a los Estados Unidos es muy reciente, ¿no? Y él se refirió favorablemente a la inversión, dijo que no habían expropiaciones ni nacionalizaciones, invitó a la inversión. Incluso hay la anécdota cuando le preguntaron qué seguridades le daba a los inversionistas. Entonces dijo que lo tomó como si fuera seguridades físicas, no seguridades financieras, ¿no? Pero el solo hecho de que estuviera dispuesto a darles las seguridades físicas de seguridad ciudadana que fueran necesarios es un acto de bienvenida, ¿no? Entonces, estaba dando un trato a las inversiones. La versión del ministro de ayer en la mañana fue totalmente contradictoria, ¿no? Porque habló de dos efectos, ¿no? Se fue a las utilidades y habló de nacionalizaciones. El presidente en la noche, a mi manera, en un mensaje muy, muy inteligente le respondió. O sea, no quiso irse directamente contra el primer ministro, porque entonces dijo que las renegociaciones en favor de la población respecto al gas, etcétera, eran bienvenidas, contra lo cual nadie puede estar en contra. Y luego puso dos elementos que son totalmente diferentes o que rompen los otros elementos, ¿no? Que fue decir que era todo dentro del marco de la ley, ¿no? Él hablaba dentro de, el término exacto es dentro del Estado de Derecho. Entonces, los dos mensajes coinciden en una renegociación de los contratos del gas, pero el primero es a la mala, o sea, el primero es la figura hipotética, la comparación que uno hace es una persona caminando por la calle y le aparece a alguien, le pone una cuchilla en el cuello y le pide la billetera. No. La segunda es la misma escena, pero viene otra persona y lo convence para colaborar en una acción que se necesita, ¿no? Le pide su participación, a la cual puede decir no si quiere, pero es en una forma y otra forma distinta. Entonces, la renegociación de los contratos no tendría por qué asustar, pero lo que asusta, lo que preocupa en este caso son los hechos, porque quiero plata y si no, a la mala. Y ese es el mensaje que hace muchísimo daño al Perú y es el mensaje que enerva. Tanto así que respecto al segundo mensaje, pues algunos piensan que es lo mismo que el primero, otros piensan que es lo segundo. También cabe dentro de la lógica que no sean dos mensajes distintos, sino que pudieran ser como globos de ensayo, ¿no? Entonces todo cabe dentro de la lógica. Yo personalmente, y creo que la gran mayoría de personas quiere creer, quiere autoconvencerse que son dos mensajes distintos y que el presidente lo que está haciendo es volviendo el tren al carril, ¿no? Que eso es lo que se necesitaría. Entonces, abre una polémica
Y no es un tema que afecte a los hidrocarburos, ¿no? Es un tema que afecta a todas las inversiones del país, las existentes y las futuras. Con las existentes, todas ellas ven, este es uno de los mejores momentos que podían darse para el Perú, por dos hechos que también se los voy a explicar, ¿ya? Nosotros hemos tenido como humanidad un crecimiento impresionante, un desarrollo importante en el mundo, tanto que hoy se habla del antropoceno, ¿no? De un cambio global en el mundo, pero por efecto del hombre, no por efecto de una era geológica. Y ese se prolonga desde la revolución industrial hasta hoy en día, que ha sido la puesta en valor de los combustibles fósiles. O sea, la fuerza del hombre para transformar la naturaleza es la energía. Y todos estos 200 años se han nutrido de combustibles fósiles. Hoy el cambio climático dice que hay que ponerles una tarjeta roja. Ya les pusieron la amarilla. Ya está puesta la amarilla y hay plazo para la tarjeta roja, ¿no? Y entonces estamos en una era de transformación, de una enorme transformación, que vamos a salir de los fósiles para entrar a energías renovables y otras formas. Esto tardará los próximos 50 años, pero es un periodo de extraordinarias oportunidades, porque hay dos cosas que van a tener valor. Tres, en realidad. Uno es los minerales para los nuevos equipos, y el Perú los tiene. El segundo es el conocimiento y la tecnología para las transformaciones. Eso no tiene el Perú y esa es la mayor fuente de valor agregado. Y el tercer punto son las fuentes de energía misma y el Perú también las tiene. Entonces, los minerales deberían subir de precio y las fuentes de energía del Perú deberían ser fuente en estos momentos de inversiones. Y todo eso lo estamos espantando con este hecho. O sea, sobre el agravante de todo lo negativo que sucede en un momento en que necesitamos inversiones por el trabajo, que tenemos una extraordinaria oportunidad de inversiones y entonces no solamente paraliza a futuras inversiones, sino a lo que ya está invertido que quiera ampliarse. Ese es el gran efecto negativo, ¿no? Ahora, ayer en el mismo Twitter el presidente dice, estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos, pero eso es otro carril, ciertamente, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver con el bolsillo. En efecto, eso es una política de Estado que se tiene que cumplir, ¿no? Claro, claro. Y esa política de Estado no toca necesariamente al productor, porque no es un tema del productor. Incluso, mire, cuando se trata, en esto se trata de la masificación del gas, ¿ya? Entonces, para tener idea de la comparación de la masificación del gas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, antes del subsidio reciente que ha habido al GLP, estábamos hablando de un balón de GLP que tiene 10 kilos de gas licuado de petróleo, que equivalen a 500.000 de BTU y que se han estado vendiendo entre 50 y 60 soles. Mientras que la misma cantidad de energía para aquellos que tienen el suministro del gas natural en Lima cuesta menos de 15 soles. Entonces es una diferencia de 3 o 4 a 1. Ya, si se quiere poner este mismo esquema en otras ciudades, entonces en otras ciudades no va a costar como Lima. Podría costar como Lima quizás en Ayacucho, ¿ya? Que está cerca del gasoducto. Pero no va a costar como Lima. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen la disponibilidad de gas. Entonces, para tener el gas, primero hay que tener el transporte, primero hay que resolver el problema de transporte, y eso nada tiene que ver con el productor del gas. Eso tiene que ver con otro sesgo, con otro negocio, que es el transporte, y hay un tercer elemento, que es la distribución misma del gas. Entonces, en la distribución misma del gas, salvo en las ciudades donde haya un alto consumo industrial, que es el caso de Lima y que podría ser quizás Trujillo y quizás Arequipa, ¿ya? Y le digo quizás porque ni siquiera con toda la seguridad, en todas las demás ciudades casi no hay consumo industrial y todo lo que hay es un consumo residencial que es por pocas horas en el día. Y al ser por pocas horas en el día, la depreciación del tubo se hace mucho más lenta y se va sobre las tarifas. Entonces, que necesita un subsidio.
necesita un subsidio que mejor es hacerlo sobre las redes de ductos, que no tiene absolutamente nada que ver con las empresas que están siendo cuestionadas y puestas, como le digo, con la chaveta al cuello por el primer ministro para el tema de la masificación del gas. Es decir, no hay nada, no hay ningún vínculo entre lo primero y lo segundo. Porque el costo no es del gas mismo, el costo fuerte es el costo del transporte y de la distribución. Finalmente, ingeniero Carlos Herrera, usted ha sido 2 veces ministro de Estado. Y ayer nos hemos enterado a horas de la noche que ni siquiera la empresa Camisea tenía conocimiento de una invitación para sentarse a conversar, a dialogar ni con el presidente de la República, ni con el primer ministro, ni con el ministro de Energía y Minas. Estamos perdiendo la forma, y esto es un agravante mucho mayor a lo que usted nos ha graficado en todo el análisis, ¿no? No hay las formas, y los inversionistas dirán, si no se están guardando las formas, hay muchos riesgos, ¿no? En esto me hace recordar algo más de lo que me ha dicho. El jefe del sector es el ministro de Energía y Minas. Él es la última palabra y la máxima palabra sobre el sector. Y al ministro de Energía y Minas ni lo han tomado en cuenta. Aparentemente, no sé si alguien le habrá preguntado su opinión en algún momento, pero ha sido entre el primer ministro y el presidente de la República. Cuando yo he sido ministro, en las 2 ocasiones he renegociado contratos. En la primera ocasión fue cuando se firmó Camisea, se firmó con el gobierno de transición, y yo renegocié los contratos. Pero la renegociación se hace primero, examina lo que uno tiene, ve lo que necesita, ve si eso es conveniente o no para el Estado. Un ministro piensa en el Estado. Tiene que hacer que la empresa, que sea también favorable para la empresa. No tiene que ser necesariamente el óptimo para la empresa. Simplemente basta que sea negocio y buen negocio para la empresa. El óptimo tiene que ser para el consumidor, para el Estado. Mira las posibilidades que haya que hacer, analiza y luego negocia, con mucha cortesía, en silencio y con firmeza. Y cuando se termina, y cuando se tiene un resultado favorable, se anuncia, ¿no? Cuando me tocó la oportunidad, en el año 2000, yo lo hice así, y mire, el gobierno de transición entró un 16 de noviembre, si mal no recuerdo, y el 9 de diciembre, son 14 y 9, son 23 días después, los contratos se estaban firmando después de una renegociación que fue tensa, que fue dura, que aproveché las circunstancias de que había un cambio de gobierno y que las empresas tenían que ceder algo, y después de ello un apretón de manos y quedamos amigos, y cada uno de nosotros defendió lo que le correspondía. A mí me tocaba defender, y así lo hice, los intereses de la nación, los intereses de las personas, de los consumidores, y no tenía por qué maltratar a las empresas, ¿no? Muy bien, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre agradecerle la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable, por favor. RCR, la red que comunica y une al Perú.